No se diga más por Top Latina. Se trata nada más y nada menos que del vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, don Pelegrín Castillo. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy contento de estar aquí en compañía de ustedes en No Digan Más. No se diga más. No se diga más. Y gracias por la invitación y un saludo al público que sigue este espacio, que realmente está cumpliendo una importante labor de orientación, con buenas entrevistas, buen abordaje de los temas nacionales. Se había tardado usted en venir, pero Sí, qué bueno que haya bienvenido. llegado. ¿Y cómo lo trató ayer ese discurso del presidente Abinader? Sí. Mira, yo creo que el presidente presentó un balance muy positivo. Creo que hay muchas de esas cosas que son así como él la señaló. Obviamente hubo aspectos que él no trató, que para mí debió tratarlo, pero el presidente es él. Si yo hubiera sido presidente, ¿Qué temas faltaron? lo hubiera tratado. Mira, en primer lugar, yo hubiera hecho una mención del Pacto de Nación que se firmó aquí en octubre del año pasado, porque eso no tiene precedente. Y ese es un pacto firmado por 28 partidos. Aunque no están los principales partidos de oposición. Aunque no están, pero hubiera aprovechado para hacerle Una invitación. una reiteración, porque ellos fueron convocados, han sido convocados y yo soy testigo en varias ocasiones y siempre se han negado. Yo hubiera aprovechado ese escenario para invitarlos de nuevo a que se sume al esfuerzo. Eso es lo primero. Digo, ahí hay todo un programa para abordar lo que el propio presidente ha definido como el único verdadero gran problema que tiene República Dominicana. Entonces, eso debió tratarse, no lo trató. El muro, por ejemplo, yo creo que anunció. La empalizada. No. La terminación de La verja física bruta necesita ser completada por la estructura inteligente. Lo que falta es licitar la parte tecnológica. Entonces, ahí él debió anunciar no la terminación de la obra bruta, No la inclusión de la tecnología. sino la inclusión de la tecnología. Que eso sorprendentemente se ha retrasado, no se entiende. Miren, uno está muy consciente de que hay fuerzas que están trabajando para que no haya muro, para que no haya valla, para que no haya verja, para que volvamos al estado anterior de dejar hacer, dejar pasar. Eso, ¿Y de dónde vienen esas fuerzas? ¿Qué fuerzas son esas? vamos a empezar por lo más elemental. La estructura de corrupción transnacional más grande que opera en la isla de Santo Domingo está ahí en la frontera. Todo el que conoce la frontera, yo fui 20 años miembro de la Comisión de Fronteras de la Cámara de Diputados y visité la frontera en innumerables ocasiones. En cierta manera puedo decir que soy fronterizo. Pero siempre del lado acá, cuidado. No. Pero abanderado del tema de protección de la frontera. De hecho, todo el título, buena parte del título de la reforma constitucional del 2010 que tiene que ver con la frontera, fue resultado de los aportes, del trabajo que nosotros hicimos con un grupo de legisladores fronterizos. Entonces, eso es en cuanto al tema principal del país. Que estamos en elecciones y todo el mundo está pensando en las próximas elecciones, pero nosotros decimos, miren señores, lo hemos dicho desde el principio, el tema principal, la cuestión fundamental, nos llama a una lucha nacional patriótica, que no olvidemos que aunque estemos en elecciones, la lucha fundamental del país es nacional patriótica, porque nunca desde 1844 a la fecha habíamos enfrentado una situación tan compleja, tan peligrosa como esa que tenemos aquí al lado. En una coyuntura donde hay una guerra mundial híbrida, donde hay un proceso de desglobalización que puede ser terrible
o puede ser muy beneficioso si lo sabemos aprovechar. Donde en todo el continente hay una gran disrupción, Sí, así es. una polarización político-ideológica Fuerte. peligrosa, fuerte, y donde tenemos el problema más serio de todo el continente, que es la crisis del Estado fallido de Haití, que es un estado, una nación emblemática y un Estado fallido ahí al lado. Entonces, eso amerita una acción de unidad nacional. Ese planteamiento en cuanto a ese tema. En cuanto al tema de un tema que yo hubiera tratado, claro, quizás porque me tocó ser el presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y el fundador del Ministerio de Energía y Minas. Sí. Yo creo que el país necesita una política minera. No la tiene. Tiene los recursos para ser un país con una base minera fuerte, pero no está aprovechando esos recursos por falta de una política de Estado. Que a propósito, está pendiente el desarrollo, la explotación o no de los romeros en San Juan, que ha tenido cierta oposición del poder político de esa zona. Ese es un tema importantísimo, porque cuando con la minería pasa que si tú bloqueas la minería en un área de la República, eso tiene repercusiones mundiales, Sí. no es locales, porque automáticamente La mayoría de empresas son cuando las internacionales. empresas que normalmente son juniors, las que empiezan la exploración, cuando empiezan a haber cierto tipo de tropiezos y de obstáculos, Escollo, sí. entonces hacen así, se repliegan y eso afecta el clima de inversión, no solo de la minería, el clima Son grandes holdings. general de inversión del país se afecta. Panamá está Ahora, pasando por eso ahora. ¿qué pasa? El presidente habló, que es una cifra muy real, de que hay un flujo de inversión extranjera directa extraordinario. Eso se debe en parte al hecho de que hay una serie de políticas y el presidente proyecta ser un presidente pro empresa, pro inversión, y están llegando 4.900 millones de dólares el año pasado. Usted dice que es una cifra muy importante. Ahora, ojo con eso. También tenemos que reconocer que eso es una coyuntura excepcional, porque el continente tiene muchos problemas. Entonces hay problemas en Chile, hay problemas en Ecuador, hay Colombia, problemas en Argentina. Colombia, hay problemas en Centroamérica. Y no menciono ya a Venezuela porque eso es un caso extremo. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, bueno, vamos a un país que está Claro. relativamente estable. Ese era un buen momento para recordarle a todos los actores políticos y no políticos que necesitamos cuidar el país, que necesitamos cuidar el clima de inversión, porque están viniendo aquí, porque comparativamente Con la región. Estamos... con relación a la región, pero si aquí surgen problemas o no corregimos determinadas fallas institucionales, esa ventaja, ese beneficio que estamos recibiendo coyunturalmente se pierde, y se pierde en un tris. Debemos cuidar No, el país en este momento. tenemos que cuidar el país, porque si perdemos el país, si nos desestabilizan, tenemos que tomar conciencia de cuáles son los problemas, los retos que tenemos. Vamos a pagar un precio muy alto. Entonces tú me preguntabas qué hay que hacer. Bueno, hay muchas de las cosas que hay que hacer que se están haciendo. Hay que ser Honesto. justos, Muy bien. no se puede ser mezquino. Se está haciendo un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad en una serie de áreas críticas. Por ejemplo, en el tema de la seguridad se han tomado medidas importantes, con errores, con fallas, pero en líneas generales hay una voluntad del Ejecutivo de lograr una serie de resultados
en esas áreas de revertir las tendencias. Y hay algunos aciertos y se ve que todavía hay tareas que realizar. Por ejemplo, hay un tema crítico que yo se lo he puesto de tarea a cada gobierno. Desde el año 2008, cuando mataron a Vanessa en Santiago. ¿Ustedes recuerdan ese caso? Claro. El presidente Fernández convocó un consejo de gobierno. Procurador, Fuerzas Armadas, porque Santiago se sublevó a una joven. Una joven por un teléfono universitaria. fue, sí. La mataron para robarle un celular. Sí. Pero era una operación que se estaba coordinando desde la cárcel de Rafael. El grupo que actuó ahí era parte de un grupo de Una mafia. delincuentes comunes de robo, pero trabajando para crimen organizado. Porque había un negocio montado con ese tema. Bueno, nosotros hicimos un conjunto de propuestas. Yo era legisladora entonces. Y la más importante y la más elemental era, bueno, bloqueen Claro, las los señales. celulares, las señales. Lo más simple, óigame, pasó el gobierno de Leonel, Qué barbaridad. pasó el gobierno de Danilo Medina, llegó este gobierno. Y los anuncios que se han hecho, si ustedes buscan, doctor Google, hacen una consulta, y ustedes van a ver las consultas, los anuncios que se han hecho de que ya se está tomando medidas, que se va a bloquear, que se van a colocar Algo tan equipos simple. bloqueadores, etcétera, Y algo etcétera. tan sencillo que hasta colegios cada tienen. cierto $800 tiempo nos llega resuelve eso. la noticia de que las cárceles, siguen Centro de siendo- internet. el otro, la semana antepasada 20 pasó. aparatos de lo de los. Óyeme, Starlink. pero sumamente sofisticado. Entonces, Laboratorios de si el crímenes. crimen organizado controla las cárceles, que era ni más ni menos lo que pasaba en Ecuador, Claro. porque así fue, entonces nosotros tenemos un problema, porque es una señal de la debilidad del Estado. Si el Estado no puede mantener bajo control a los que están presos, para Imagínese que lo no está sigan afuera. delinquiendo, mucho menos va a poder. Y repito, no es una tarea solo del gobierno, es más, propiamente es competencia de la Procuraduría General de la República. Pero el jefe del Ministerio Público es el presidente. Sí, pero como se ha nombrado a la magistrada Germán, que ella entiende el problema y su equipo entiende el problema, bueno, pero fíjense que hasta se estaba preparando un atentado contra la procuradora. Sí. No Sí. olvidemos. Don- Entonces, en un país donde pasan esas cosas, son señales de que hay tareas pendientes. Por ejemplo, Kiko la quema. Pero, ¿Cuántos Kiko la quema hay en el país? mm, Porque ese está ahí en Capita. O estaba, yo no sé si está junto con Quirinito en algún sitio. no, desaparecido en el Qué mapa. barbaridad. Entonces, te ven las contradicciones. Se habla de Kiko la quema desaparecido. Sin embargo, ayer tú tienes un desfile militar con más de 10.000 efectivos haciendo todas las piruetas del mundo y Kiko la quema suelto y desaparecido. No, que te matan un soldado todavía atardeciendo. Claro, luego de ir a su casa. Pero ¿por qué lo hacen? Santo Porque Domingo Este. démonos cuenta, aquí hay una especie de guerrita de baja intensidad Sí. con el crimen organizado. Con el crimen organizado. Y los Kiko la quema están en Cambite y están en muchas partes En todos los barrios. del país. Entonces, esas son tareas pendientes para poder afianzar la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, porque el crimen organizado, probado está, tiene el control de la criminalidad común. O sea, todas esas pandillas muchas veces son de chiperos, Sí. de piperos, de muchachos que están dependiendo de droga y que lo usan para cometer acciones y que no aparezca detrás la mano del crimen organizado. Y eso ha pasado en muchas partes. Es más, parte del problema que tiene América del Sur
que ha tenido América del Sur, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Centroamérica, empieza con la instrumentalización de la criminalidad común y organizada por parte de factores de poder de todo tipo. Eso es muy peligroso. Complicidad de arriba y eso operatividad de es abajo. una tarea pendiente. Otro aspecto, a mi juicio, que el presidente debió tratar, tiene que ver con un tema es un tema de la economía. Mire, yo cada vez que oigo que se habla del crecimiento económico y de los indicadores macroeconómicos, me recuerdo de algo que decía Mark Twain, que había diferentes formas de mentira. La maldita mentira, la mentira piadosa y las estadísticas. Eso lo decía Mark Twain. Sí. Cuando yo veo que los organismos internacionales nos ponen tan buena nota, yo me pongo escaldado, como gato escaldado, me pongo bronco. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, es verdad, o sea, los indicadores están ahí, es un crecimiento real, no lo podemos discutir, y sin crecimiento no hay desarrollo. Primero tiene que haber crecimiento y después desarrollo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un problema de crecimiento con alta concentración. Sí, correcto. Con alta concentración. Y no hemos avanzado todavía lo suficiente para fomentar un crecimiento Más inclusivo. más equilibrado. Se puede decir que se está distribuyendo mejor el gasto público a nivel espacial, porque ahora hay más inversión en la frontera que nunca antes. Manzanillo, Pedernales, en los proyectos que hay, Independencia, en Elías Piña, con la presa de Joca. Eso es real. Eso es real y ahí expresa una visión de distribuir mejor en el territorio la inversión. De hecho, parte del apoyo político que ha recibido el presidente en esta campaña municipal tiene que ver con el hecho de que la relación del presidente con los gobiernos municipales no tiene precedente. Pero la mayoría de los presidentes a los alcaldes lo marginan. El presidente Abinader ha entendido y le ha dado buen resultado, que tiene que trabajar con ellos. Un solo gobierno. Y lo ha involucrado y le transfiere recursos que los otros gobiernos no le transferían. Entonces hay muchos, en gobierno y en oposición, hay muchos alcaldes que están felices. A propósito. Pero eso no significa, ojo, que la cualificación del gasto, porque seguimos con rasgos fuertemente monopólicos, oligopólicos. Miren, cuando yo veo que se habla. Pero eso es parte, o sea, eso dinamiza, porque cuando se hacen inversiones, pues sí, eso dinamiza. Pero hay un tema, mira, nosotros tenemos unos rasgos de la economía que son extractivos. Esto es una economía extractiva de renta. Es una economía con muchas deformaciones. Es una economía con alta concentración, es decir, con tendencia a favorecer los monopolios, los oligopolios. Así es. Y eso te implica que la sociedad paga sobrecostos, especialmente la clase media, en muchísimas ramas. Y yo menciono, por ejemplo, en una nota que puse, el índice IHH, que debería ser un indicador que todos evaluemos. ¿Cómo va la concentración en las áreas de inversión del país? Hay áreas que naturalmente son concentradas, porque no puede ser de otra manera, pero tienen que ser entonces más reguladas, porque se está pagando sobrecostos en la economía y eso hace que mucha gente, una de dos. Fíjate que el presidente habló de 2 millones de empleos privados del sector formal. Excelente. Pero el gobierno tiene 900,000. El sector público, ¿no? Sí.
gobierno central, descentralizados, autónomos, municipalidades, tienen 900,000 empleos. Entonces, la ratio empleo formal, empleo público, te dice que hay un problema porque el Estado es muy grande. Y una competencia desleal. Pero cuando te dice que todos los programas de subsidio, de solidaridad, de supérate, de todos los bono luz, bono gas, yo tengo muchas reservas con esos programas. Muchas reservas. Porque la cultura de la dádiva. Mira, es un área gris. Aquí, por ejemplo, deberíamos tener una política activa de empleo, de nacionalización del trabajo, pero no la tenemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una desnacionalización brutal, lo digo así, brutal, de los mercados laborales, en la construcción, en agricultura. la agricultura, en los servicios. Sí. Entonces, ojo con eso, porque eso va a terminar generando un problema. Claro. ¿Qué opinión le merece las medidas tomadas por esta gestión, como por ejemplo el cierre de la frontera o el discurso del presidente Abinader en la comunidad internacional? Mira, nosotros, mucha gente hoy se está preguntando por qué nosotros no llevamos al presidente Abinader como candidato presidencial. Sí, fue usted de Frente Amplio, ¿qué fue lo que pasó ahí? Nosotros, básicamente, dejamos claro que nuestro pacto con el presidente era el que se firmó en octubre, el Pacto de Nación para Políticas Públicas. Y que nuestro papel como fuerza política, porque nosotros somos difíciles de clasificar, nosotros no somos un partido electoral, ojo, nosotros somos una minoría militante con una agenda nacional. Y nosotros le dijimos al presidente Abinader, bueno, nosotros vamos a apoyar este pacto. El doctor Castillo y yo firmamos, apoyamos públicamente lo que habíamos discutido con 28 partidos y entendemos que es lo prioritario. Y como hemos dicho que la lucha es nacional y patriótica, para nosotros eso es más importante que la lucha político-electoral. Obviamente, si nos ponemos en plan electoral, la gente va a decir, no, eso son ustedes que están apoyando a Abinader, están aliados a Abinader. No. Nosotros ahora mismo, nuestro discurso ha sido siempre, y ahora más, que hay que priorizar la defensa de la nación por sobre intereses políticos. Por encima de los intereses políticos partidarios que dividen, que generan problemas. Y obviamente aquí es difícil de entender. Cuando nosotros fuimos al ministerio, la gente no entendía. Lo entendió con el tiempo, incluso el doctor Fernández nos dio la razón. Pero no se entiende porque en estos países y en República Dominicana ningún partido como partido, renuncian personas individualmente, pero como partido, ningún partido se va del gobierno. Y yo te voy a decir, si yo hubiera seguido ahí, probablemente se hubiera encontrado petróleo hace tiempo y gas. Pero nos fuimos y a lo mejor fue lo mejor que pasó. Porque imagínense... una Guyana que su aliado. Entonces fíjate qué pasa. El presidente Abinader, sin duda, puede reivindicar que cambió la doctrina de política exterior. Y eso es sumamente importantísimo para la República Dominicana. Y lo cambió en el sentido correcto. Eso es un hito en la historia de República Dominicana. Mucha gente no sabe que la influencia de José Rafael Abinader, padre, fue muy importante en ese cambio, porque él como político y como intelectual, como hombre público, estaba muy consciente y lo escribió en su obra última, que ese era el único verdadero gran problema que tenía la República Dominicana. Y se lo planteó a su hijo y se lo planteó al Partido Revolucionario Moderno. Y el presidente asumió esa posición. Y nosotros, obviamente, ¿qué podemos hacer si nuestra posición histórica ha sido esa?
respaldarlo porque no podemos. Claro, eso es con coherencia. esto no. Eso es coherencia. Segundo aspecto, el presidente anunció el muro. Para nosotros fue una sorpresa porque el muro nosotros éramos lo que estábamos del muro. impulsándolo. Lo impulsamos con el Sí, presidente claro. Fernández. Históricamente. Le llevamos una propuesta en el 2005 para la construcción del muro y una política de desarrollo fronterizo. No, el presidente Fernández no lo asumió. Después Vinicio lo planteó como resolución del Congreso y lo quisieron acabar. Después empezamos una campaña, teníamos ya 70,000 firmas para la primera iniciativa legislativa popular lista para someterla al Congreso, aunque no hubiera una ley marco, pero la Constitución nos daba una base para que fuera por iniciativa popular, por ley. Bueno, si el presidente lo asume, nosotros lo defendemos, porque eso el país Lo correcto. incluso, los partidos lo aceptaron. Los partidos lo aceptaron. Es más, la crítica ya, ahora el debate, que el muro no es suficiente, que eso es una verjita, que eso es una empalizada. Óyeme, ya el debate es otro. Ya el debate es otro. Hay otros que Cambia el dicen no, que hay discurso, que más subirlo a ¿Cuántos metros más? a 4 metros más, que hay que construir, hablar con los chinos para construir una muralla china, 1000 cosas. Pues ese es el debate ahora, pero eso es resultado de una decisión del Ejecutivo. También el presidente logró algo para mí muy importante, que fue el Pacto de Nación. Claro, yo sé, porque yo estuve dentro de ese proceso, que hay mucha fuerza dentro del gobierno En contra de. y en la sociedad que están en contra. Pero Entonces, obviamente, el pacto de nosotros es ese. No es político electoral. Es un pacto nacional de Estado y porque las circunstancias lo ameritan. Nosotros no estamos pensando en elecciones. Estamos participando en las elecciones. Vamos aliados. Nosotros vamos aliados en el nivel congresional. En las elecciones municipales apenas llevamos 34 candidatos porque queríamos concentrarnos en una serie de puntos para lograr una serie de metas, pero entendemos que en este sistema hay muchos problemas para que un partido minoritario, y más un partido como el nuestro, que a veces chocan con todo el mundo. No, que es una especie de cuerpo extraño. Y el sistema no lo asimila porque nosotros somos una fuerza, no solo con agenda nacional, sino que somos una fuerza contestataria, con posiciones propias. Don Pelegrín, ustedes tomaron como partido político una decisión que sorprendió a muchos, Sí. y fue, vamos a decir, romper lazos con la fuerza del pueblo. ¿Qué pasó ahí? Mira, nosotros Le quedan 2 minutos. nosotros no rompimos con la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo rompió con nosotros, y más que con nosotros, con ellos mismos. Ellos se negaron a sí mismos. Ese es el problema. Y uno trata de hacer una política coherente. Entonces, al presidente Fernández nosotros le dijimos los riesgos de esa alianza, se lo advertimos. Se lo dijo Vinicio muchas veces con su estilo confrontador, que a veces a la gente de la Fuerza del Pueblo le incomoda, le irrita, le choca, le molesta, pero se lo dijo mi hermano Juárez, se lo dijo mi padre, y yo se lo analicé al derecho y al revés. Mire, esta alianza no procede por esto, por esto. Usted en esta coyuntura debe jugar el rol de el líder histórico, el líder estadista. Leonel Fernández debió ser el candidato del 20, el presidente en el 20. Debió ser, para cerrar el ciclo político. Debió serlo. Cometió errores y nosotros estábamos ahí. Grave. Y ahora, con todo y todo, tenían una magnífica oportunidad de... Porque, ¿qué es lo que pide la coyuntura? Mira, Leonel Fernández llegó en el 96 porque la coyuntura lo jaló, para usar una expresión coloquial, lo jaló. Porque son los líderes históricos
el sector conservador y el sector antagónico que lideraba el profesor Bosch y el PLD, que se ponen de acuerdo para llevarlo en el marco de una post-crisis electoral muy complicada, que de cara a un proceso electoral en el 96. Eso es lo que lleva a Leonel Fernández a la presidencia. En el 2004 sucede algo parecido. Muchos sectores confluyen y lo llevan a la presidencia, porque la coyuntura lo demandaba. En esta ocasión, la coyuntura demandaba precisamente y la persona que tenía y tiene, pero no obró en consecuencia. Vamos a decir, las bases para hacer, claro, porque nadie en este país ha sido 3 veces presidente en esta coyuntura. Cierto. Y además con relaciones internacionales y con... Entonces, ¿qué le dijimos nosotros, presidente? El país está esperando un líder histórico con disposición de ser estadista, de consagrarse como estadista. Porque tú puedes ser presidente, pero eso no te hace estadista. Sí. Cierto. El estadista se prueba en los momentos difíciles, críticos. Entonces, este momento estaba exigiendo un Leonel Fernández que asumiera esa posición de terminar realizándose, como lo hizo con la reforma constitucional. Porque, como digo una cosa, digo la otra. Si Leonel Fernández no rompe y no se va a la oposición y confronta al PLD, tuviéramos una crisis de gobernabilidad más seria que la de Nicaragua, porque esa reelección en cuerpo ajeno iba a traer aquí la desestabilización del país, así es. Porque nadie lo iba a aceptar. Entonces, ok, bien, eso es un mérito de él. Ahora viene otra prueba, la prueba mayor, esa crisis que está ahí al lado, que él conceptualmente la entiende, pero cuando tú piensas en términos electorales, ¿qué decía Winston Churchill? Los políticos piensan en las próximas elecciones y los estadistas piensan en las próximas generaciones. Wow, no se diga más. Don Pellegrini, muchas gracias por estar con nosotros. Nos faltó muchísimo tiempo para seguir conversando con usted. Después vamos a venir a analizar, porque yo estuve viendo un programa que hizo el presidente de Mejía con ustedes sobre el tema del empleo de los haitianos. La mano de obra. Y él hizo una mención, porque el programa fue muy diverso, pero esa mención amerita un análisis. Ese es parte del problema que nosotros tenemos. Sí. Parte del problema nacional es ese enfoque atrasado, un enfoque desenfocado. Y meramente económico. Bueno, cuando usted quiera. Gracias a ustedes. Esta es su casa. No se diga más por Top Latina.